Luisa suspiró aliviada al ver que el bebé en el cochecito por fin se había quedado dormido. Su carita diminuta, que hasta hace poco estaba torcida por los caprichos y el cansancio, ahora mostraba calma. Por un instante, parecía que el propio silencio se compadecía de ella. Esos raros minutos de paz eran su salvación. Momentos en los que podía olvidar, aunque fuera por poco tiempo, ese vacío y ese peso que últimamente se habían instalado dentro de ella. Podía darse el lujo de no pensar, por un rato, en la necesidad constante, en cómo sobrevivir al día siguiente, en que le daría de comer al niño. Y en cómo mantenerse en pie, a pesar de todo. Pero, ¿cómo olvidar, si ahora llevaba sobre sus hombros no solo su propia vida, sino también el destino del pequeño Valentín? Aquel niño que había llegado a su vida de forma repentina, casi como una tragedia, y que ahora era como un hijo para ella. Tan puro, tan indefenso. Él no merecía un comienzo tan oscuro. El mundo no lo había recibido con amor ni cuidado, sino con una fría e indiferente pared. Para no pensar en el frío, Luisa apretaba los dedos dentro de sus botines gastados, que ya había cosido más de una vez, intentando que no se deshicieran del todo. Ese día había algo distinto en el aire. El viento no traía solo el frío, sino también una sensación de cambio. Una inquietud se apoderó de ella, los cambios se acercaban, pero no estaba claro si traerían alivio o una nueva prueba. Mientras paseaba por el parque, notó a un hombre que nunca había visto allí. Alto, bien vestido, con un corte de cabello impecable, parecía sacado de otra realidad, seguro de sí mismo, elegante, como salido de una revista de moda. Hablaba por teléfono, con una entonación que marcaba la importancia de cada palabra. Parecía estar discutiendo algo urgente y de negocios. A su lado caminaba un niño. Rubito, con rizos y pecas en la nariz, se quitaba el gorro una y otra vez, cantando tonterías alegres, desafiando abiertamente al adulto. Luisa los observaba con interés. El niño parecía hacer todo lo posible por llamar su atención, por arrancarle una risa, por sacarlo de su mundo de llamadas eternas. Pero el hombre se mantenía serio, impenetrable, respondiendo al pequeño no con palabras, sino con miradas pesadas. «¡Qué niño tan descarado!», murmuró con desaprobación una señora que caminaba por la alameda. «¡Qué malcriado! No sé cómo su padre lo aguanta». «Eso es cosa de la madre», respondió de inmediato su acompañante. «Seguro es una de esas que encontró a un hombre con dinero y ahora se la pasa en salones de belleza. Al hijo ni lo mira. Lo mimaron desde la cuna. Ya verás, crecerá y el padre se va a arrepentir, pero será demasiado tarde», añadió la primera con tono de experta. «A mí ni siquiera me parecen padre e hijo», dijo en voz baja la otra. Si fuera su verdadero padre, en los ojos del niño habría otra tristeza. Esto no es enojo, es como si estuviera distante, desconectado. Luisa, que había escuchado la conversación por casualidad, sintió un nudo en el pecho. Le pareció injusto juzgar así, sin conocer la historia completa. Hoy en día no es costumbre meterse en la vida de los demás. Tal vez ese hombre no era malo, solo estaba cansado. Además, con gente así, era mejor no buscar problemas. Podían traer complicaciones, especialmente para alguien como Luisa. Desvió la mirada. Y otra vez, los pensamientos volvieron a su propia vida, a cómo salir adelante, a cómo llegar al día siguiente. Le ardieron los ojos y las lágrimas le rodaron por las mejillas, traicioneras. No porque fuera débil, sino porque llevaba demasiado tiempo aguantando, y la salida aún no se veía. Había aceptado a Valentín en su vida después de la muerte de su hermana, Serafina. Ella la había traído a la ciudad para rescatarla de un pasado destruido, de un hombre que la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada. Todo ocurrió muy rápido. Serafina no alcanzó a presentarle a sus amigos, ni a integrarla, ni a brindarle una red de apoyo. Y ahora, ya no estaba. Luisa se había quedado sola, en una ciudad enorme y ajena, con un niño en brazos y sin posibilidad de trabajar. Los ahorros se desvanecían. Y cada vez más sentía que caminaba sobre hielo a punto de quebrarse. Y sin embargo, incluso en medio de esa desesperanza, en lo más profundo de su corazón brillaba una pequeña chispa. Tal vez, no todo estaba perdido.
Cada vez que la idea del orfanato volvía a cruzar su mente, Luisa sentía como el corazón se le encogía con dolor. Era un pensamiento insoportable. Imaginar que tendría que entregar a Valentín, ese niño al que llevaba en brazos, alimentaba con cuchara, abrigaba por las noches, a unos desconocidos, a un lugar donde nadie lo conocía, donde nadie lo abrazaría cuando llorara, eso le parecía una traición. Pero mantenerlo con ella significaba condenarlo a la pobreza, a una vida escasa, casi de supervivencia. No tenía trabajo fijo, ni ingresos estables. Su día se resumía en limpiar una pequeña oficina, y eso solo porque el jefe había tenido compasión. Era difícil aspirar a más. Y aún así, ¿cómo iba a dejarlo? De repente, una voz infantil sonó cerca. ¿Por qué estás llorando? Luisa se estremeció como si la hubiese tocado el frío. Se dio la vuelta y vio al mismo niño inquieto que antes cantaba tonterías en el parque. Forzó una sonrisa, secándose las lágrimas. Solo ha sido un día difícil, a veces pasa. Pero no te preocupes, estoy bien. Por supuesto, no podía decirle a un niño de 6 años que estaba al borde del abismo. Me llamo Gabriel. ¿Y cómo se llama tu niño?, preguntó sin una pizca de timidez. Se llama Valentín. No es exactamente mío, bueno, ahora sí. Lo tuvo mi hermana, pero ella ya no está. Se enredó en las palabras, confundida, como si temiera admitir en voz alta que su hermana ya no existía. Yo vi esa misma mirada en nuestra empleada cuando papá le dijo que tenía que irse, dijo Gabriel, observándola con atención. ¿Estás triste por el dinero también? Luisa no esperaba tanta sensibilidad. Asintió, sin fiarse de su voz. Y entonces, el niño rebuscó en el bolsillo de su abrigo y le tendió un billete. Es para Valentín, que tenga algo bonito, yo tengo más, dijo con seriedad. No, cariño, no debes, es demasiado. Y los adultos no aceptan dinero de los niños, respondió ella en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta, entre ternura y dolor. Le dieron ganas de abrazar a ese niño generoso y bondadoso, pero no se atrevió. En ese momento, el mismo hombre con quien paseaba Gabriel se acercó con paso rápido. Gabriel, ¿qué es esta escena? Te doy dinero para que lo regales a desconocidos, dijo con voz dura y molesta. Y de pronto, como un relámpago, una imagen nítida cruzó por la mente de Luisa, como si alguien apretara un rollo de película entre las manos y lo hiciera correr velozmente. Gabriel, con un abrigo negro, frente al ataúd de una mujer que había sido su madre. Estiraba los brazos hacia ella, suplicando que no lo dejara, llorando, gritando. A su lado, un hombre, frío, sombrío, claramente el padrastro, lo alejaba con fuerza, mientras el niño se resistía, lloraba, perdía el equilibrio. Y luego, todo se dio vuelta. Luisa sintió que era ella quien se convertía en ese niño. Sintió en su propio cuerpo la desesperación, el vacío, la angustia total, como si fuera su propio dolor. Quiso huir, desaparecer, hacerse invisible para no sentir más esa helada soledad, ese abandono. No, otra vez no, susurró. Cada vez que eso pasaba, esas visiones del pasado o del futuro que la asaltaban sin aviso, era como si el mundo se le desmoronara bajo los pies. Su abuela le había dicho de niña: el don que tenemos en la familia no es bendición, sino carga. Los que lo tienen rara vez llegan a viejos, y a los hijos los pierden jóvenes. Ese don no trajo felicidad a nadie. Luisa solía reírse. Les leía las cartas a sus amigas por diversión. Y la abuela fruncía el ceño. No es juego. Mira bien a quienes todo se les cumple y luego los demonios les enredan la vida hasta dejarlos sin salida. Mi hermana le dijo a una vecina que dejara a su novio, que no era de buena familia. Ella le hizo caso. Se casó con otro, y ese otro casi la mata en el primer año. Abuela, no me asustes, lloraba la niña. Recuerda esto, el don no es juguete. Todo tiene precio. A veces, la vida entera. Desde entonces, Luisa evitaba las cartas y las adivinaciones. Pero a veces, sin avisar, se abría una puerta dentro de ella, y empezaba a ver. Así fue esta vez. Cuando volvió en sí, el hombre estaba frente a ella, un poco preocupado. Disculpe, ¿se encuentra bien? No se ve muy bien, dijo,
pero ya no con ese tono altivo de antes. Y Luisa, de pronto, supo cómo se llamaba. No podía explicarlo, solo lo sabía. Ramón. ¿Sabe, Ramón?, dijo casi sin pensar. No debería ser tan duro con Gabriel. Él realmente lo intenta. Y si sigue tratándolo así, los negocios van a empezar a ir mal. Me lo dijo Teresa. No quería decirlo. No quería contar que había visto a la madre del niño. Que Teresa había venido desde ese lugar donde no hay tiempo, suplicándole que protegiera a su hijo. Pero las palabras ya habían salido. Ramón se puso pálido. No lograba entender qué acababa de ocurrir. El niño no había contado nada. Ni nombres, ni historias, ni pistas. ¿Quién era esa mujer? Con la mente nublada por las recientes pérdidas, las dudas en los negocios y el miedo al futuro, comenzó a formarse una idea extraña, casi absurda, pero insistente. Tal vez ella era la persona que debía aparecer en sus vidas justo ahora. Y todo dentro de él le decía, esto no es una coincidencia. Si aquella mujer realmente tenía lo que Ramón pensaba, esa capacidad de ver lo que otros no pueden, su presencia no era fortuita. Había escuchado sobre personas así, con dones que les permiten anticipar peligros, detectar mentiras, señalar el camino correcto. ¿Y si ella de verdad podía sentir dónde había riesgo y dónde oportunidad? ¿Por qué no intentarlo? Además, a simple vista no parecía alguien interesada en sacar provecho. Vestía con sencillez, casi pobremente. Probablemente sobrevivía como podía, una de esas mujeres que descubren demasiado tarde lo dura que puede ser la maternidad. Quizá solo había tenido mala suerte. O quizá, como ella misma dijo, venía de una familia marcada por secretos y destinos difíciles. Perdón, dijo ella de pronto, como si hubiera escuchado sus pensamientos. A veces me pasa sin aviso. No sé cómo explicarlo, pero dicen que es como una herencia entre mujeres. En mi familia ya lo han vivido. No es un don, más bien, una maldición, añadió en voz baja, mirando al vacío. Luego su mirada se endureció. Pero aún así, quiero decirle algo, no sea tan duro con el niño, es muy sensible. No todos los niños se detienen a notar el dolor ajeno, mucho menos a intentar aliviarlo. Él vio que yo lo estaba pasando mal, y me ofreció ayuda, de corazón. ¿Extendió el billete con cierta duda? Este dinero, si usted cree que hizo mal, tómelo. No, déjelo con usted, respondió Ramón inesperadamente suave. En su voz había una nueva entonación, serena, incluso cálida. Lo entiendo, a veces los niños actúan mejor que los adultos. Ven lo que nosotros no alcanzamos a notar. Luisa inclinó ligeramente la cabeza, agradecida. Por un instante, ya no vio en aquel hombre frialdad ni rigidez, sino cansancio. Ya no parecía tan inaccesible. Solo era un ser humano, desorientado, viudo, sin saber cómo relacionarse con un niño que no era suyo. El mareo desaparecía. El mundo volvía poco a poco a su sitio. Gracias, susurró ella. Luego se dirigió al pequeño. Y a ti también, Gabriel. El niño, como si lo hubiese estado esperando, se apoyó enseguida en su hombro, confiado. En ese contacto frágil pero sincero había más calor que en todas las palabras frías que lo habían rodeado hasta entonces. «¿Sabe?», dijo de pronto Ramón, como si hubiera tomado una decisión importante. «Tengo una propuesta. Ninguna niñera ha logrado llevarse bien con mi hijastro. Las rechaza a todas». «Porque pagas poco», interrumpió Gabriel con total seriedad. Luisa no pudo evitar sonreír, y para su sorpresa, Ramón no se molestó. «Permíteme no estar de acuerdo», respondió tranquilo. «El salario es bueno. Además, hay habitación propia, alimentación, y sobre todo, estabilidad». Dijo la cifra. Luisa hizo cuentas mentalmente, era lo que ganaría con un empleo a tiempo completo en una tienda. Pero aquí, las condiciones eran mucho mejores. Reflexionó. Gabriel necesitaba a alguien que estuviera allí no solo como observador, sino como parte real de su vida. Y Valentín, su pequeño, requería tratamiento médico urgente, y no había dinero. Ya había llamado a todas las organizaciones posibles, sin recibir respuesta. Quizá esta extraña vuelta del destino no era una trampa,
sino una oportunidad. Aunque su abuela siempre advertía, lo que parece camino fácil suele ser una prueba. Primero te tienta, después te atrapa, y no hay salida, decía ella. Pero Luisa sabía que no era magia ni brujería. Era simplemente la vida dándole una rara posibilidad. Y si no la tomaba ahora, tal vez ya no habría otra. Acepto intentarlo, dijo, retrocediendo medio paso para mirarlo mejor a los ojos. Pero con una condición, que sea a prueba. Y necesito pedir un adelanto, urgente. Para exámenes médicos y tratamiento de mi hijo. 3 meses por adelantado. El corazón le latía con fuerza. Ni ella misma creía lo que acababa de decir, pero no había otra opción. Ramón guardó silencio unos segundos, como calculando. Veo que sabe negociar, me gusta su franqueza, de acuerdo. Mañana mi asistente se pondrá en contacto. Preparará el contrato y la recogerá. El adelanto lo recibirá de inmediato. Gracias, estoy lista para empezar mañana mismo, dijo ella en voz baja. Intercambiaron números. Gabriel, un poco apartado, le saludó con la mano alegremente. Y en ese instante, Luisa sintió con certeza algo que no había sentido en mucho tiempo, ya no estaba sola. Luisa todavía no podía comprender del todo si había hecho bien al aceptar la propuesta de un hombre desconocido. Su alma estaba desgarrada por las dudas, por la ansiedad, pero la decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás. Caminaba como a ciegas, en una espesa niebla de incertidumbre, esperando que el destino, al menos esta vez, tuviera un poco de compasión. Conocía demasiado bien lo que ocurre en el alma de un niño que crece sin apoyo, sin protección. Ella misma había pasado por eso. Tras la muerte de su abuela, la vida de Luisa se convirtió en una lucha constante. Mientras su madre vivía, aún podía soportar, de alguna forma, al padrastro, ese mismo hombre que bebía, armaba escándalos, llenaba la casa de miedo y caos. Pero cuando su madre también murió, aquel hogar se transformó en una pesadilla. La casa donde creció dejó de ser un refugio. Se volvió un lugar sin control. Personas extrañas, a veces peligrosas, deambulaban por los pasillos y habitaciones a cualquier hora del día o de la noche. Luisa tenía miedo incluso de ir a la cocina o al baño, nunca sabía con quién se iba a topar. Un día especialmente difícil, reuniendo todo su valor, se atrevió a decirle al padrastro: «Igual voy a luchar por lo que es mío. Ese es también mi hogar, no solo tuyo». Él ni siquiera parpadeó, solo soltó una sonrisa oscura. «Inténtalo, pero prepárate, hay que llegar vivo al juicio primero». En su voz había amenaza, y en su mirada, una certeza siniestra. Luisa entendió, no era solo un alcohólico. Estaba metido con gente peligrosa, de esas que traen desgracias sin avisar. Desesperada, llamó a la única persona en quien podía confiar, su hermana mayor, Serafina. Ella se había marchado del hogar siendo adolescente, 10 años atrás, tras una pelea fuerte, jurando no volver jamás. Ese día, su madre había traído a casa a un nuevo hombre y anunció sin previo aviso: «Este es su nuevo padrastro». «Mamá, ¿hablas en serio?», gritó Serafina entonces. «Ni siquiera te detuviste a pensar a quién estás dejando entrar en nuestra casa. Nos estás condenando, estás traicionando a Luisa y a mí por este tipo. Yo las crié, ahora tengo derecho a vivir para mí misma». «Estoy cansada de ser solo madre», respondió la madre con frialdad. «Pero todavía somos niñas», gritó Serafina. «No solo te estás equivocando, nos estás lanzando a las fauces de un monstruo». La madre estalló. «Lárgate, y no vuelvas más. Ya vendrás arrastrándote, pero será tarde». Así echaron a Serafina de la casa. Luisa lloraba cada noche, pero su hermana encontró la fuerza para prometer: «Voy a salir adelante, conseguir trabajo, alquilar un lugar, y te voy a sacar de ahí, te lo juro». Y cumplió, pero eso fue después del entierro de su madre, cuando la casa ya no era más que oscuridad y miedo. «Serafina», susurró Luisa una vez al teléfono. «Creo que él la envenenó, tengo miedo, mucho miedo». La respuesta de su hermana fue inmediata: «Ven, ya veremos cómo salir de esto». Cuando Luisa llegó, vio que Serafina estaba embarazada. Y el padre del bebé, como si no supiera nada. O más bien, no quería saberlo.
Su hermana, con esfuerzo, pagó el alquiler por un año por adelantado. Y ahora, meses después, ese plazo estaba por terminar, y la ayuda no llegaba de ningún lado. Fue justo en ese momento cuando Luisa conoció en el parque a aquel hombre adinerado, y a su hijastro complicado, pero sensible. ¿Intentó hablar una vez más con el padrastro antes de aceptar la oferta? Lo hizo. Le rogó, le suplicó, que al menos le permitiera quedarse con el bebé en una de las habitaciones. Él se rió, una carcajada venenosa, cínica. ¿Y quién figura como el padre de ese mocoso? Ve con él, a mí no me hacen falta bebés llorones en esta casa. El tipo ya se había adueñado completamente del lugar. Había traído unos aparatos espantosos, recibía visitas de gente con los ojos vidriosos, que pasaban horas en la cocina. La casa donde Luisa había pasado su infancia era ahora un infierno. Si la abuela pudiera ver esto, pensaba. Ella siempre decía que su hija había tenido una vida demasiado dura, que serían las hijas quienes terminarían cuidando de su madre, pero todo salió distinto. Ojalá esta casa se te atragante, gritó Luisa una vez, al cruzar la puerta. Pero sabía, incluso mientras lo gritaba, que las palabras no servían de nada. Él tenía contactos, amenazas, poder. Ella, solo un bebé en brazos y una angustiante sensación de impotencia. Demasiado dolor había caído sobre ella de golpe. No tuvo tiempo de llorar ni a su madre, ni a su hermana. No hubo respiro, ni pausa para entender qué estaba ocurriendo. La vida se precipitaba hacia el vacío, y solo quedaba esperar no estrellarse contra el fondo. Y ahora, todo parecía cambiar. Un extraño le ofrecía un techo, dinero, aunque con condiciones. Pero al fin, una oportunidad. No sabía si era una tentación, una salvación o una nueva trampa. Pero su corazón le susurraba, tal vez, esta vez, el destino quería regalarle un respiro. Por ella, y por el pequeño Valentín, que necesitaba una madre, fuerte, firme, que creyera en el mañana. Aunque solo fuera un poco suya. Luisa aún no había tenido tiempo de acostumbrarse del todo a su nueva vida en la casa de Ramón, cuando poco a poco empezaron a cargarla con más y más responsabilidades. No había pasado ni un mes cuando él, como si nada, soltó. Luisa, tenemos un pequeño contratiempo, la cocinera, lamentablemente, se enfermó. ¿Podrías encargarte de la cocina al menos por una semana? Lo dijo sin presión, con una sonrisa ligera, como si pidiera que horneara un pastel para el té, y no que asumiera una carga adicional. Luisa abrió la boca para rechazar, pero en ese momento Gabriel, que jugaba con sus bloques en el suelo, le susurró en voz baja. No está enferma, Ramón es tacaño. Siempre hace eso si puede ahorrarse algo. Solo dile que te pague por ese trabajo. El niño la miró con una sinceridad ingenua, como queriendo protegerla. Luisa solo sonrió suavemente y negó con la cabeza. No, no iba a pedir nada, no ahora. No podía arriesgarse, Ramón ya le había dado un adelanto por varios meses, y ella no podía permitirse perder ese respaldo. Claro, no hay problema, me encargaré, respondió en voz baja, aunque sentía como le flaqueaban las piernas. Los últimos días habían sido insoportablemente agotadores. Por las mañanas llevaba a Gabriel a sus clases, después corría con Valentina a consultas médicas, farmacias, exámenes. Y aunque el bebé era sorprendentemente tranquilo y casi no lloraba, Luisa tenía que sacar fuerzas de donde ya no quedaban. Sabía que no me había equivocado contigo, dijo Ramón satisfecho. Hoy en día todos exigen que se les pague hasta por respirar, pero tú, se nota que eres una persona decente, noble. Luisa guardó silencio. En el fondo, ya había entendido que su aparente amabilidad no era más que una fachada tras la que se escondía un cálculo frío. Bastó con que aceptara una vez, para que esa tarea se convirtiera en obligación. Y unas semanas después, casualmente, también se fue la señora de la limpieza. Renunció sin decir palabra, como si todo ya estuviera planeado. Luisa ya no sabía qué hacer. Una noche, armándose de valor, se acercó a Ramón. Me cuesta decir esto, pero no doy abasto. La limpieza, la cocina, los niños, todo al mismo tiempo. No puedo con todo físicamente. Además, también tengo que cuidar a Valentín. Él alzó las cejas, y con frialdad, preguntó.
¿Qué otros niños? Hasta donde recuerdo, contraté una niñera para Gabriel. Luisa sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar, pero se contuvo. Usted sabía desde el principio que Valentín es mi sobrino, que lo estoy criando tras la muerte de mi hermana, nunca lo oculté. Es un bebé, está enfermo, necesita cuidados constantes. Ramón no se inmutó, al contrario, con absoluta calma dijo: tal vez deberías considerar si no estaría mejor en una institución especializada. Ahí lo atenderían profesionales. Luisa sintió como si la hubieran abofeteado. Cada palabra suya cortaba como un cuchillo. Se levantó lentamente de la silla, con dolor en la mirada y desesperación en la voz. No vuelva a decir algo así. No es solo un niño, es lo único que me queda. Acepté este trabajo para salvarlo. Y si piensa que puede chantajearme, está muy equivocado. Respiraba con dificultad, parecía que iba a desplomarse del cansancio y la humillación. Pero Ramón solo esbozó una sonrisa irónica. No veo por qué tanta reacción. Podemos llegar a un acuerdo. Siempre hay espacio para negociar. Luisa comprendió, era una trampa. La estaba agobiando a propósito, acorralándola, debilitándola para volverla dócil. Todo este tiempo había estado preparando el terreno para algo más. Tengo una propuesta, dijo él tras una pausa. Tienes un don. ¿Por qué no me ayudas con algo? Me refiero a prever movimientos de la competencia, el éxito de ciertas inversiones. Estoy dispuesto a pagarte mucho más. No, respondió Luisa al instante, con una firmeza que ni ella misma creía tener. No me contraté como adivina, es peligroso. Cada vez que tengo una visión, me siento mal después. Este don no es un juego. No es un servicio, es dolor, miedo, un precio que no quiero seguir pagando. Pero Ramón ya lo había entendido, ella no se iría. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, ni apoyo, ni techo. Y además, estaba unida a Gabriel. El niño se había encariñado con ella, y ella con él. Y aún así, Luisa no perdía la esperanza de escapar. Quería empezar a ahorrar, aunque fuera poco a poco, irse, desaparecer. Pero al día siguiente, su plan se vino abajo. Cuando Luisa, como de costumbre, se preparaba para salir con Valentín, el administrador de la casa le dijo con cortesía, pero con firmeza. Ramón pidió que le comunicara lo siguiente: a partir de ahora, el niño se queda en casa. Cree que usted se distrae demasiado. Considera que eso le impide concentrarse en Gabriel. ¿Y quién va a quedarse con él?, preguntó Luisa, desconcertada. No se preocupe, yo mismo lo vigilaré. Solo le pido que regrese un poco antes. Todo quedó claro, Ramón había descubierto algo. Tal vez sospechaba que planeaba escapar. O la escuchó, o la vigilaba, ahora simplemente no la dejaban ir. Felicidades, Luisa, pensó amargamente al cruzar la puerta. Caíste en la trampa, en una auténtica. La abuela tenía razón, nunca le digas a nadie lo de tu don. Porque un don no es una bendición, es una marca. Y una vez más, se volvió una maldición. Esa noche volvió vacía. La mente en blanco. La mirada perdida. Se acercó a Ramón. Puedo encargarme de la cocina y la limpieza al mismo tiempo. No hace falta pagarme más, me las arreglaré. Él sonrió, demasiado tranquilo. Me alegra escucharlo, pero sabes, ahora eso ya no basta, quiero más. Quiero que me ayudes con mis negocios. Si aceptas, te libero de todas las tareas del hogar. Y contrataremos a otra niñera para Gabriel. Tú te dedicarás exclusivamente a trabajar conmigo, como vidente. Lo pensaré, murmuró Luisa apenas audible. Pero por dentro ya lo sabía, no tenía elección. Fingió aceptar las nuevas tareas solo para ganar tiempo. Esperaba poder guardar algo de dinero, ahorrar de las compras poco a poco, para desaparecer algún día. Irse sin dejar rastro. Salvar a Valentín, y quizás, salvarse a sí misma. Toma el dinero para las compras de mañana. Por la tarde, como siempre, entrégale los recibos al administrador. Él te dará la lista del día siguiente, dijo Ramón secamente, sin apartar la vista del portátil. Luisa asintió en silencio, tratando de ocultar su decepción.
Desde el primer momento en que entró a esa casa, no dejó de soñar con escapar. Planeaba ahorrar al menos un poco, de a poco, sin que se notara, aunque fuera con monedas. Pero pronto comprendió que incluso ese plan modesto era imposible. El administrador controlaba los gastos con una precisión obsesiva. Conocía todas las ofertas y promociones de los supermercados cercanos. Comparaba precios con aplicaciones, exigía recibos exactos al centavo y hacía preguntas si alguna fecha o código promocional no coincidía. No había forma de guardarse ni un solo dólar. Luisa solía quedarse temblando en la caja, rezando en silencio para que ninguna promoción fuera cancelada a última hora. Si el precio resultaba más alto de lo esperado, se armaba un escándalo. Ramón ya le había gritado varias veces por gastar 10 o 20 dólares de más, y ahora ella temía cualquier error. Ese día, para colmo, la oferta del filete de pollo que debía comprar fue cancelada por el fabricante. Se enteró justo en la caja, cuando la tarjeta no pasó. «Lo siento, no hay suficiente saldo en la tarjeta», informó la cajera en voz baja. «¿Cómo?», respondió Luisa, desconcertada. «El filete estaba en promoción. Verá, el fabricante canceló el descuento a última hora, a veces pasa», explicó la empleada con simpatía. «Si quiere, puede llevar un pollo entero. Sale más barato, aunque es de menor calidad, y tendrá que cortarlo usted misma». Luisa quiso responder algo, pero de repente sintió un nudo en la garganta. Un zumbido le llenó los oídos y el rostro le ardía. Miraba el precio sin saber qué hacer. A su alrededor, la gente en la fila comenzaba a murmurar con fastidio. «Si no tiene dinero, no debería estar comprando filete», murmuró una mujer con una bolsa enorme y cara cansada. «Está retrasando la fila, por cierto». «Entienda, no es para mí», intentó explicar Luisa, pero no aguantó. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. La cajera se quedó algo descolocada y trató de consolarla. «No se preocupe, tal vez mañana se aclare todo. Puedo averiguar qué pasó con la promoción. Perdón, de verdad, esto no depende de nosotras. Lamento mucho la situación». Ya estaba por cancelar la compra cuando, de pronto, una voz se oyó detrás de ella. «Espere, no cancele nada, yo lo pagaré». Luisa se dio la vuelta. Detrás de ella estaba un hombre alto y delgado. Llevaba unas gafas viejas, remendadas con cinta adhesiva en un lado. Su abrigo estaba gastado, el cuello algo raído. Pero en su voz había tanta calidez humana que Luisa se quedó paralizada. «Nadie debería llorar por no poder comprar un poco de filete», añadió con serenidad, y le pasó la tarjeta a la cajera. «Todavía queda gente buena en este mundo», comentó la cajera con una leve sonrisa. «Muchas gracias, señor». Luisa no sabía qué decir. No tenía fuerzas ni palabras para negarse. Solo asintió, al borde de las lágrimas, profundamente agradecida. Al salir, alcanzó a su inesperado salvador y le habló. «Perdóneme, esto es muy incómodo, me ayudó en un momento difícil y no sé cómo agradecerle. Por favor, déjeme su número, le devolveré el dinero en cuanto pueda». Miró su bolsa, apenas llevaba lo más básico. Pan, medio repollo, un poco de pollo. Estaba claro que él también tenía lo justo para vivir. El hombre le sonrió con modestia. «No hace falta, pero si de verdad quiere agradecerme, cuénteme por qué lloraba. Aquí cerca hay un café pequeño, y sirven un café bastante decente. No se preocupe, no soy ningún tipo raro. Trabajo cerca, en un orfanato, me llamo Ignacio». Hablaba con voz baja, serena. Incluso a través de los lentes rayados se notaban sus ojos cálidos y castaños, llenos de calma, sinceridad y empatía. Luisa no supo qué la llevó a abrirse así. Quizá fue esa sensación de que él no tenía ni una pizca de falsedad. Pasaron más de una hora en el café. Con una taza de café caliente entre las manos, Luisa le contó casi todo. Al principio con vergüenza, y luego como si algo se hubiera roto por dentro. Todo lo que había guardado durante años por fin encontró salida. «Ni siquiera recuerdo la última vez que hablé así, de corazón a corazón», confesó con una sonrisa triste. «Desde que murió mi abuela, no he tenido a nadie en quien confiar. Mi madre, bueno, ya sabe. Siempre pensando solo en su hombre. Que si sufre, que si lo despiden,
que si lo maltratan. Un mártir, según ella. Luisa guardó silencio un momento. Mi hermana mayor, Serafina, y yo sabíamos bien quién era en realidad. Pero decírselo a mamá era imposible. Para ella, él era el centro del universo. Serafina se fue de casa temprano, y casi no hablábamos. Luego a ella también le tocó sufrir. Un embarazo complicado, la traición de su prometido. Ignacio la escuchaba sin interrumpir. Su mirada no se apartaba de ella. Por primera vez, Luisa sintió que alguien la escuchaba de verdad. Después todo se volvió un torbellino. Enfermedades, pérdidas, responsabilidades. Y ahora estoy aquí, con un niño enfermo en brazos, en una casa que no es mía, entre gente que no me quiere, y todo depende de mí. Bajó la mirada. El café caliente le entibiaba las manos, pero no aliviaba el dolor. Ignacio extendió la mano, sin tocarla, solo dejó la suya cerca, sobre la mesa. No solo necesita ayuda, necesita que alguien esté con usted. Alguien que no juzgue, que no exija, que simplemente diga, no estás sola. Luisa apenas pudo contener las lágrimas. Y pensó que quizás, solo quizás, todavía quedaban personas en este mundo que valía la pena conocer. A veces, Luisa se sorprendía a sí misma pensando, ¿cómo lograba soportarlo todo y aún así no perder la capacidad de hablar de sus sentimientos? ¿De dónde le nacía esa necesidad de abrirse con alguien, aunque fuese solo un poco? Durante tantos años había sido ella quien consolaba, apoyaba, cuidaba, pero nadie había estado ahí para consolarla a ella. Para escucharla de verdad. Y ahora, sentada en una cafetería sencilla junto a un desconocido, sentía, por primera vez en mucho tiempo, que alguien la estaba oyendo de verdad. Ignacio, gracias, dijo en voz baja, bajando la mirada. No se imagina lo importante que es para mí que simplemente esté aquí. Ya había olvidado lo que se siente al desahogarse, con honestidad. No espero ayuda, ni compasión. Solo necesitaba hablar. Sé que todo esto es culpa mía. Yo solita me metí en esta trampa. Espere, Luisa, la interrumpió Ignacio con una leve nota de indignación. Habla como si el mundo fuera solo crueldad. Como si las buenas personas fueran un mito. Casi parece que creció en un internado sin un solo educador amable. Esbozó una sonrisa y añadió. Y a veces, ¿sabe? En los orfanatos los niños incluso tienen más suerte. Al menos no viven con la ilusión de tener una familia. Un hogar, cuidado, apoyo. Pero los que crecen en casas donde nunca fueron queridos, muchas veces terminan solos con su dolor. Como una sombra dentro de su propio hogar. Invisibles, incómodos, sobrantes. Luisa apartó la mirada y suspiró profundamente. Sus palabras parecían cortar el silencio interno en el que vivía desde hacía tanto. Tiene razón, murmuró con amargura. Aparte de mi abuela y Serafina, nunca tuve a nadie. Mamá siempre lamentó habernos tenido. Nunca lo escondió. Soñaba con una pasión arrebatadora, con un hombre fuerte, brillante. Pero papá era callado, sencillo. Solo estaba, no molestaba, no discutía. Trabajaba, aguantaba, y un día, desapareció. Murió en el trabajo, envenenado por algo. Y ya, se fue sin despedirse. Yo tenía 4 años, ni siquiera lo recuerdo. Guardó silencio por un momento, luego continuó. Serafina me contaba que él nos quería mucho. Que por nosotras aguantó ese matrimonio. Aunque mamá no lo valoraba. Y después de su muerte, todo se vino abajo. Mamá gastó rápido todo lo que él había dejado, la casa, los ahorros. Lo invirtió todo en su nuevo esposo. Y Serafina y yo, nos quedamos con nuestras lágrimas. El hecho de que aún se mantenga en pie después de todo eso ya es casi una hazaña, dijo Ignacio en voz baja. No es raro que ahora se sienta al borde. Ha estado cargando con todo sola durante demasiado tiempo. Y ahora, susurró Luisa. Tengo a un niño enfermo en brazos, otro que me espera todos los días, y siento que ya no puedo más. No tengo fuerzas para nada. Estoy vacía, como si desapareciera un poco más cada día. El silencio entre los dos se llenó con su respiración entrecortada. Luisa, dijo Ignacio de pronto, con tono serio.
No me malinterprete, pero creo que debería pensar en ceder temporalmente la tutela de Valentín. Llevarlo a un hogar infantil. Solo por un tiempo, hasta que logre salir de esta pesadilla, hasta que se recupere. Luisa se estremeció, el dolor le brilló en los ojos. ¿Qué está diciendo? Su voz temblaba. He sacrificado todo por él. ¿Renunciar a un niño? ¿A ese pequeño por quien lucho cada minuto? ¿De verdad cree que podría dejarlo así como así? Comenzó a buscar con ansiedad en su bolso para pagar el café, pero en el monedero solo había unas cuantas monedas. Ni siquiera alcanzaba para una taza. El dolor y la vergüenza le llenaron los ojos de lágrimas. Perdón, murmuró, apretando los labios para no romper en llanto. Déjeme terminar, levantó la voz Ignacio, pero no con rabia, sino con impotencia. Ni siquiera me dejó explicarme. No le estoy diciendo que lo abandone. Le digo que lo haga solo por un tiempo, por su propia seguridad. Mientras ese desgraciado de Ramón la tenga atrapada, usándola y escudándose en el niño. Ahora mismo está utilizando a su sobrino como excusa para manipularla. Pero Valentín necesita tratamiento, exclamó ella, casi desesperada. ¿Y en un hogar infantil qué? Ahí no tienen condiciones. Y ahora, si las tiene, respondió Ignacio. Usted misma lo dijo, Ramón no paga, la amenaza, la agota. El niño está enfermo, y cada día sin ayuda es tiempo perdido. Guardó silencio, en su rostro se reflejaba preocupación. Luchaba consigo mismo, pero siguió. Solo quiero que entienda que esto no es traición, es un plan. Cuando todo esté mejor, podrá recuperarlo. La ley lo permite. Pero para cambiar algo, primero hay que salir de la trampa. Vio cómo ella apretaba la mandíbula, cómo peleaba consigo misma. Comprendió que para ella eso era como arrancarse un pedazo del alma. La entiendo, dijo con suavidad. Y usted no me es indiferente. Desde el principio sentí que era alguien especial. Con tanta fuerza, y tanta herida. Pero incluso usted necesita a alguien a su lado. Alguien que no juzgue, que ayude. Me gustaría ser ese alguien. Aunque no sea para siempre, aunque no sea del todo serio, pero sí, ahora. Luisa lo escuchaba en silencio. Sentía el pecho oprimido, como si le hubieran puesto una losa encima. Y, sin embargo, esa idea que al principio había rechazado con horror, ahora ya no sonaba tan terrible. Tal vez Ignacio tenía razón. Tal vez era la única salida. Tal vez, por Valentín, y por ella misma. Bueno, dijo en voz apenas audible. Supongo que, intentaré pensarlo. Gracias por no haberse ido. Gracias por quedarse. Creo que esta ha sido una de las conversaciones más importantes de mi vida. Cuando Luisa recordó las palabras de su abuela, casi le dio risa. Recuerda, los hombres con gafas siempre trajeron felicidad a nuestra familia. Fíjate, todas las mujeres de nuestra casa estuvieron con hombres así, los más buenos, los más fieles. Y es cierto, su abuela vivió toda la vida con un hombre así, un ingeniero callado, de corazón bondadoso y paciencia admirable. Con él, todo era calma. Y ahora, justo frente a Luisa, había un hombre con gafas. Y de pronto, se le secó la garganta. Casi sin darse cuenta, se acomodó el cabello. Sintió como las mejillas se le encendían, y de golpe comprendió que casi estaba coqueteando con un desconocido. En público, en un café. La incomodidad estalló en su pecho como fuego. Luisa se sonrojó y tosió, como si quisiera tragarse su vergüenza. Tome, beba un poco de agua, dijo Ignacio con una ligera sonrisa, ofreciéndole un vaso. Dios, qué torpe soy, murmuró ella bajando la mirada. Para no hundirse más en la vergüenza, cambió de tema bruscamente. Dígame, si de verdad nos decidimos a hacerlo, ¿cuánto tiempo tomaría organizarlo todo? Varias semanas, por lo menos, asintió Ignacio. Pero con una condición. Ni una palabra a nadie. A nadie. La miró fijamente a los ojos, y en esa mirada había preocupación. Ignacio no estaba seguro de que Luisa resistiera. Sus emociones, tan intensas, lo inquietaban. Temía que se derrumbara justo en el momento más delicado. Lo que él no sabía, no podía saber,
era que todo lo que ella soltaba ahora no era simple histeria. Eran años y años de silencio acumulado hasta el límite. Sus sentimientos, reprimidos por tanto tiempo, al fin salían a la superficie, exigiendo ser escuchados. Pero para él, ella parecía simplemente una mujer impulsiva. Se equivocaba. Luisa había resistido demasiado. Cuando volvió a casa, Ignacio no perdió el tiempo. Encendió su viejo portátil, abrió su libreta de contactos y comenzó a escribir correos. Viejos conocidos, organizaciones benéficas, abogados, contactos de servicios sociales. Todo lo que pudiera servir. Sabía que no sería fácil. Incluso con su experiencia, era como intentar atravesar una muralla. Pero ya lo había decidido, haría todo lo que estuviera en sus manos. Y ya varias noches seguidas, soñaba con Luisa. Se despertaba con una extraña paz en el pecho. Y pensar que él siempre se había considerado un hombre poco sentimental. Y con cada día que pasaba, lo entendía mejor, quería estar a su lado. No por lástima, no porque ella lo necesitara, sino porque con ella, todo cobraba sentido. Algo dentro de él se había encendido, una vida que él mismo había apagado hace tiempo. Después de que su prometida lo abandonara una semana antes de la boda, se había jurado no volver a caer en tonterías románticas. Todo lo que antes le inspiraba, ahora le parecía gris, apagado. Y solo ahora, después de aquel encuentro casual con Luisa, sentía que el río volvía a fluir. Como si hubiese roto un dique, desbordado, fuerte, imparable. Era extraño cómo una sola mujer podía devolverle el contacto con sí mismo. Como si hubiera despertado de un sueño profundo que duró años. Pasó una semana. Un día, cuando Ramón se había ido de nuevo al trabajo, Gabriel se acercó a Luisa. El niño se quedó mucho tiempo de pie en la puerta, jugueteando con la manga de su suéter, como reuniendo valor. Al final, preguntó en voz baja. «Luisa, dime la verdad, ¿de verdad te vas a ir?» Papá anda como sospechando algo. Está muy tenso. Y lo escuché por teléfono diciendo que tú pronto nos vas a dejar. El corazón de Luisa se encogió con dolor. Ese era justamente el momento que más temía. Tener que dejar al niño. A ese que cada día la miraba con una confianza que partía el alma. Y no podía decirle todo. No podía explicarle los detalles. Pero Luisa entendió que callar sería una traición. Se agachó para ponerse a su altura y le tomó las manos con dulzura. «Escucha, Gabriel, no quiero asustarte. Pero tú ya no eres tan pequeño, ¿verdad? Así que, si me prometes que no le dirás nada a nadie, ni a papá, ni a tus amigos, entonces te puedo contar algo. Alguna vez te fallé, Luisa». Los ojos del niño brillaban con una mezcla de tristeza y orgullo. «Sabes que puedo guardar secretos». «Tienes razón, lo sé, es solo que estoy muy nerviosa», sonrió apenas y suspiró. «Mira, la cosa es así, muy pronto todos van a creer que abandoné a Valentín. Así va a parecer, pero no es cierto, lo hago para poder escapar. Es la única manera, y si todo sale bien, voy a volver por él, y tal vez también por ti. Pero no nos dejes a los dos», estalló Gabriel. «Mejor déjame solo a mí, yo puedo resistir, soy fuerte, pero él es pequeño. Tiene miedo, está indefenso». Las lágrimas brillaban en sus pestañas. Luisa no aguantó más, lo abrazó con fuerza y le acarició la cabeza. «No voy a dejar a nadie, ni a ti, ni a él. Eres tan valiente, tan bueno. Todo saldrá bien, solo aguanta un poco más». Tenía miedo. No de que el plan fallara, sino porque había tenido que mentirle, aunque fuera por su bien. Gabriel confiaba en ella ciegamente. Y ella se iba, sin contarle toda la verdad. Recordó cómo, hacía poco, Ramón le había mostrado unos documentos, supuestamente para que analizara las perspectivas del negocio. Él estaba convencido de que si de verdad tenía visiones, podría predecirle el éxito o el fracaso. Pero Luisa no necesitaba ningún don para ver lo obvio. Incluso con solo el curso de contabilidad que había hecho, entendía que esos contratos eran un desastre. Ramón no tenía ni idea de inversiones. Sus socios eran dudosos, y algunos nombres incluso aparecían en internet vinculados a casos penales. Él creía tener todo bajo control.
Se sentía casi como un gran empresario. Pero en realidad, era un ingenuo obstinado, influenciado fácilmente por cualquiera. Su ego era tan desmesurado que no toleraba ninguna crítica. Luisa sabía que si insinuaba siquiera que se estaba equivocando, él reaccionaría con furia. Y ella ya no tenía fuerzas para soportar eso. Te juro que haré todo lo posible por salir de aquí, y por llevarlos conmigo. No los voy a olvidar, nunca, susurró mientras sostenía entre sus brazos al tembloroso Gabriel. Pocos días después, empezaron a llegar cartas del Servicio de Protección Infantil. Una citación, tenía que presentarse con Valentina a una entrevista. A Luisa le costaba ocultar la alegría, el proceso había comenzado. Le mostró la carta a Ramón. Tenemos que ir. Si no, podrían empezar a sospechar, dijo, tratando de sonar tranquila, mientras le tendía el sobre. ¿Y quién demonios les dio nuestra dirección?, explotó él. ¿Acaso te das cuenta del daño que eso le hace a mi reputación? Todo pasó tan de repente, fingió desconcierto. Él no le creyó, pero no dijo nada más. Luego volvió a lo suyo, su tema favorito. ¿Y las predicciones? ¿Revisaste los papeles? ¿Sentiste algo? ¿Cuál será el resultado? Luisa suspiró con cansancio y bajó la mirada con aparente desgano. Todavía no veo nada, debe ser que estoy agotada. Necesito un poco de tiempo. Ese truco ya la había salvado otras veces. Por lo general, después de escuchar eso, él se calmaba. Pero no ese día. ¿Te estás burlando de mí?, gritó Ramón. ¿Tú crees que te doy dinero por caridad? Me lo debes. ¿O ya se te olvidó quién te dio un techo y comida? Ella se estremeció ante su grito. Y comprendió, el tiempo se le estaba acabando. Tú no eres nadie, la voz de Ramón retumbó por toda la casa como un trueno. Te recogí con un niño a cuestas, te di techo, comida, dinero. ¿Vives aquí como en un hotel, sin pagar nada, y todavía te atreves a quejarte? Ayudar a gente como tú es una verdadera locura. Y tú, ingrata, altiva, escupió al suelo. Adivina de carretera, si sigues con tus aires, te voy a echar de aquí como a un trapo sucio. Luisa estaba frente a él, con los puños apretados, y apenas un leve temblor recorrió sus labios. Todo su interior gritaba. Quería lanzarse sobre él, golpearlo al menos una vez, por todas las humillaciones. Pero bajó la mirada. Por Valentín, por Gabriel, por el plan, porque tenía que resistir. Me equivoqué, voy a corregirme, murmuró con voz apagada, apenas reconociéndose a sí misma. Ramón se suavizó, como siempre que sentía que había ganado. Disfrutaba ese momento. El dominio, la superioridad, el miedo en los ojos. Ni se te ocurra seguir revolviendo las cosas. Escribe a la comisión, diles que cambiaste de dirección, inventa algo. Que crean que te fuiste a otro distrito. ¿Entendiste? Sí, haré todo como debe ser, respondió sumisa. Cuando la puerta se cerró tras él, Ramón había salido a hacer sus cosas, Luisa se dejó caer en el borde del sofá, como si el peso de lo invisible la hubiera derrumbado. 2 días después, al caer la tarde, el guardia corrió hacia la casa y avisó que representantes del Servicio de Protección Infantil habían llegado al lugar. A Luisa se le cortó la respiración. Esto ya es el colmo, Ramón estalló. Iba de un lado a otro, agitando los brazos. ¿Qué te dije? ¿Es que no entendiste nada? ¿Vinieron hasta aquí? ¿A esta casa? Ya no fingía ser un hombre refinado. Su rostro estaba desencajado por la furia. Su voz era una mezcla de rabia y pánico. Del Ramón que había conocido al principio no quedaba nada. Frente a Luisa había ahora un hombre grosero, ignorante, salido de lo más bajo. Lo siento, yo les dije que me había mudado, tal vez eso los inquietó, no sabía que vendrían, balbuceó Luisa, tratando de mantener la compostura. Por dentro, estaba paralizada de miedo. ¿Los dejo pasar?, preguntó el guardia, asomándose con cautela al vestíbulo. Que pasen, gruñó Ramón. Comprendió que si hacía un escándalo, podrían volver con la policía. Y eso sería aún peor. Entraron 5 personas. 4 hombres y una mujer alta, con el cabello recogido en un moño. Llevaba un traje oscuro, sobrio, y unas gafas de montura gruesa.
A su lado, un médico. Durante los siguientes 20 minutos hicieron preguntas claras, serenas. Después, el médico examinó a Valentín. Al terminar, se irguió y dijo: el niño presenta problemas médicos serios que no están siendo tratados adecuadamente. Las condiciones en las que vive no son aptas. Vamos a iniciar el proceso para retirarle la custodia. Y nos llevamos al menor de inmediato. Con todo respeto, añadió la mujer. Entendemos su deseo de cuidar a su sobrino. Pero en la situación actual, sin ingresos estables, sin vivienda, sin apoyo, usted no puede ofrecerle el tratamiento necesario. Esto no es un juicio moral. Es una conclusión basada en los hechos. Luisa estaba preparada para esas palabras. Ignacio ya la había advertido. Había representado su papel, frente a Ramón, frente a la comisión. Había mostrado arrepentimiento, impotencia, deseos de conservar al niño. Trabajo, me esfuerzo, hago todo lo que puedo, murmuró con voz temblorosa. Cuando su situación mejore, se podrá volver a evaluar, dijo el médico con tono neutral. Luisa firmó los papeles, y luego observó cómo se llevaban a Valentín. Él no lloró, solo se volvió y le hizo un gesto con la mano. Y ella no pudo más, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Estaba preparada, pero eso no significaba que no doliera. Algo se rompió por dentro. Sintió que no perdía solo a un niño. Perdía una parte de sí misma. Y ya no sabía cómo recuperarla. Ni si tendría la fuerza para hacerlo. Había pasado un mes entero, y a Luisa ya casi no le quedaban fuerzas para creer que lograría ayudar a Valentín. El corazón se le oprimía de angustia, y sus pensamientos se sumergían cada vez más en una oscuridad sin salida. Y entonces, de pronto, alguien llamó a la puerta. Era Ignacio, con una carta en la mano y el rostro iluminado por una sonrisa de alegría. Luisa, escúchame, tengo una noticia increíble, exclamó, alzando el sobre. Han aceptado a Valentín para un tratamiento gratuito en una de las mejores clínicas. Allí trabajan especialistas justamente en su diagnóstico. Es increíble, los ojos de Luisa brillaron con esperanza, y corrió hacia Ignacio para abrazarlo con tanta fuerza que no se dio cuenta de que él se había puesto rojo por la sorpresa. Por esto estuve escribiendo a tanta gente, buscando contactos, dijo con una sonrisa. De otra forma no habría sido posible. Y la verdad, ni yo creía que se resolvería tan rápido. El peso que cargaba sobre los hombros por fin comenzaba a aligerarse, y en su alma nacía una nueva certeza, todo tenía que salir bien. No había otra opción. Pero justo cuando Luisa sentía un poco de alivio, para Gabriel las cosas iban de mal en peor. El padrastro rompió su promesa y seguía gritándole, descargando en él toda su rabia y frustración. Ya me tienes harto, mocoso. Debí buscarme una empresaria, sin cargas ni añadidos, murmuraba Ramón, ya sin preocuparse por ocultar que estaba borracho. No le importaba que Gabriel apenas tuviera 7 años, ni que sin su madre le resultara muy duro convivir con alguien cada vez menos humano. Ramón estaba aún más furioso porque sus peores temores se habían cumplido, sus socios realmente lo habían traicionado, y ahora corría el riesgo de perderlo todo, sin tener ni idea de cómo arreglar la situación. Una de esas noches oscuras, cuando Ramón desahogaba su furia contra el pequeño, Gabriel no aguantó más y escapó. ¿Por qué su hijo no ha venido al grupo infantil en los últimos 2 días?, preguntó con preocupación la educadora, que no lograba contactar a Ramón por teléfono y decidió ir ella misma. Él apenas podía articular palabras, y olía a alcohol. ¿El niño?, murmuró Ramón, sin entender nada. Entendido, entonces llamaré a la policía, dijo la mujer, firme. Cuando los agentes llegaron y se dieron cuenta de que el niño no había sido visto en 2 días, comenzaron la búsqueda. Tuvo un final feliz. Gabriel estaba en la vivienda del limpiador, un hombre amable que lo había acogido. El hombre entendía bien por qué el niño temía tanto a su padrastro. ¿Por qué no avisó usted mismo a la policía?, preguntaron los agentes. El patrón es avaro, respondió encogiéndose de hombros. Y mi permiso de residencia está en trámite. Me dio miedo. Eso no es asunto nuestro, sonrió el policía. Pero gracias, quizá usted le salvó la vida al niño. ¿Acaso no soy humano?, se sorprendió el anciano.
¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados? Sabía que perdería su trabajo por esto, así que ya había escondido un poco de dinero y preparado sus cosas. No tenía otra opción. Por suerte, ya había conseguido empleo en otra casa cercana, cuidando a unos pastores alemanes bastante agresivos y vigilando el terreno. No vuelvas a escaparte, Gabriel, lo abrazó antes de despedirse. Eres bueno y valiente. Cuando crezcas, ayudarás a mucha gente. Tengo 18 nietos, créeme, sé de lo que hablo. El niño prometió que se cuidaría, y a cambio recibió la misma promesa del amable limpiador, Maximiliano. Ese hombre resultó ser un verdadero tesoro, le contaba a Gabriel historias mágicas sobre corazones bondadosos y justicia. Para el pequeño, esos 2 días bajo el techo de Maximiliano fueron como un cuento de hadas, un verdadero refugio de las pesadillas que vivía en casa. Además, el hombre cocinaba de maravilla, y Gabriel recordaba con gusto los almuerzos deliciosos que le había preparado. Luisa relató todos esos detalles a la policía con una sonrisa. ¿Y por qué, pequeño, estás siempre rebelándote?, preguntó el policía, esbozando una sonrisa. Todavía eres muy chico, y la maestra dijo que sueles armar escándalos con tu padrastro, que no quieres volver a casa, e incluso que una vez le pinchaste una llanta. ¿Qué pasa? El agente intuía que un niño no causa problemas sin razón. Quería llegar al fondo, entender las verdaderas causas. No soy malo, respondió Gabriel con seriedad. Solo que le tengo mucho miedo a Ramón. Se casó con mi mamá solo por su dinero, mire esto. El niño sacó de su bolsillo un teléfono, el mismo nuevo que su padrastro le había comprado recientemente. En la pantalla se veía un vídeo en el que un Ramón borracho decía que necesitaba una mujer con negocio, pero sin hijos, y que lo único que le importaba era el dinero de su difunta esposa. En ese mismo vídeo, insultaba duramente a Gabriel con palabras groseras. Quiso pegarle a mi niñera cuando la echó de casa, y yo me interpuse, continuó el niño. Por eso me rompió el celular. Había más vídeos ahí, pero se perdieron. Con eso basta para que no tengas que volver con él, comentó el policía con voz suave. Y si ni siquiera te buscó durante estos 2 días, eso es abandono y pone en riesgo tu vida. Yo siento que estoy en peligro desde que mamá se fue, murmuró el niño, con lágrimas en los ojos. A nadie le importa, salvo a Luisa, pero a ella también la echaron. No te preocupes, pequeño, dijo el agente mientras lo abrazaba. Ahora todo va a cambiar. Yo también soy papá, y tengo un hijo de tu edad. Sabes, los niños también lloran a veces, y no tiene nada de malo. Y tenía razón, pronto se inició una investigación que sacó a la luz toda la verdad. Ramón resultó ser un pésimo tutor. Estaba a punto de arruinar el negocio y ya había vendido gran parte de los bienes. Por suerte, muchas transacciones pudieron anularse, y Ramón fue llevado ante la justicia y perdió la custodia de Gabriel. Mientras tanto, Luisa continuaba con dudas y ansiedad su extraña actividad. ¿Por qué vas a leer la suerte según esos anuncios?, le preguntó Ignacio un día, con tono preocupado. No me gusta que visites casas de desconocidos. Es peligroso. Ya tienes trabajo en la empresa de limpieza, tienes un lugar donde vivir, y el refrigerador está lleno. Luisa solía decir que tenía miedo de echar las cartas y que eso traía desgracias a su familia, pero ahora parecía contradecirse a sí misma. Ignacio, suspiró ella. Solo quiero ser independiente lo antes posible y dejar de ser una carga para ti. Ella sabía que ya era hora de conseguir un trabajo estable y normal, pero no lograba encontrar uno. Y leer la suerte, aunque pagaban poco, le daba dinero inmediato y en efectivo. Sabes, los tratos honestos con la conciencia siempre salen bien. Los deshonestos, no, dijo Luisa en voz baja. ¿Y si por hacer algo que tú misma consideras incorrecto no estás encontrando ese trabajo decente que tanto buscas?, preguntó Ignacio con sinceridad. Su madre era una mujer muy religiosa y siempre decía que la adivinación no iba con la fe. Ignacio se preocupaba por Luisa, pero no quería juzgarla, ella era adulta y debía tomar sus propias decisiones. Tal vez tengas razón, dijo ella pensativa. Nada más de tratos con la conciencia. Justamente, la última vez que Luisa había leído las cartas a una clienta, fue cuando Gabriel se escapó. Ella no pudo evitar pensar que esos hechos estaban conectados.
Al día siguiente, Luisa entró en una nueva cafetería que había cerca, donde a las camareras les pagaban un salario bastante digno. Había llegado el momento en que ya no tenía que pasar horas limpiando pisos ni dedicándose a la lectura de cartas, que desde hacía tiempo solo le traía más angustia que alivio. Ahora podía trabajar con un horario cómodo, 2 días sí y 2 no, y ganar mucho más que antes. Poco a poco, Luisa e Ignacio comenzaron a vivir juntos y a pensar en cómo obtener la custodia de Valentín. Luisa sabía que el niño necesitaba una familia completa, y que los servicios sociales no se lo entregarían sin más. Un día, Luisa compartió sus inquietudes con Ignacio. Le confesó cuánto lo amaba e intentó insinuarle que quizás era hora de casarse, aunque no se atrevía a decirlo directamente. Él la escuchaba con el corazón lleno de felicidad, comprendiendo perfectamente hacia dónde iban sus palabras. Y de pronto, con voz suave, como si temiera asustarla, le dijo: «Luisa, llevamos ya bastante tiempo juntos, y creo que es momento de dar el siguiente paso. ¿Quieres casarte conmigo?» De verdad, los ojos de Luisa se iluminaron con esperanza. «¿Estás dispuesto a hacer eso por mí?» La boda fue sencilla, pero Ignacio se aseguró de que su novia tuviera un hermoso vestido blanco y un ramo espectacular. Quería que ese día fuera especial para ella. No pasó mucho tiempo antes de que Valentín fuera adoptado oficialmente por Luisa e Ignacio. Y cuando Ignacio se enteró de que Luisa esperaba gemelos, sonrió y dijo: «Siempre soñé con tener una familia grande». «Ignacio», le dijo Luisa un día, «me llamó el abogado de Gabriel, el niño que vivía con Ramón. Quiere que yo sea su madre. Así que tienes que saberlo, vamos a tener al menos 4 hijos». El pequeño y valiente Gabriel se convirtió en su hijo, porque Luisa no podía dejarlo solo en medio de la adversidad. Le había prometido una vez que nunca lo abandonaría. «Sabes, desde el principio supe que no sería fácil», le dijo Ignacio mirándola a los ojos. «Pero contigo a mi lado me siento en paz. Sigamos así siempre. Solo prométeme una cosa, que te olvidarás de las cartas y de todas esas cosas místicas». «Por ti, haría cualquier cosa», sonrió Luisa y lo besó. «Jamás pondré en riesgo nuestra felicidad por una predicción».